ver este tipo de energía mareomotriz que se ubican este tipo de sistema, entonces para absorber la energía de las mareas. Eso produce una cierta de energía de electricidad que es por energía cinética, o sea, por la formación de esta fuerza que se genera desde el mar hacia las turbinas. ¿Qué tenemos de ventajas? Es que es renovable, o sea que directamente es natural, no contamina, es silenciosa, pero el problema está en el impacto visual y estructural sobre el espacio costero. Se trató de implementar en Puerto Madryn este tipo de energía, pero afectaba tanto la visual como la vía itícola, o sea, la vida de los peces. Entonces, es un efecto negativo sobre la flora y fauna. Y el traslado de la energía que se produce en ese medio es muy costoso y va a depender también de la amplitud de las mareas. La energía undimotriz, que está muy relacionada a la anterior, porque es la energía de las olas. Entonces ya en lo que es una bahía tenemos un volumen de energía de olas menor. Esto es en mar abierto. Entonces eso produce una cierta energía, ese volumen de olas que se produce y que puede ser convertido en energía eléctrica. La biomasa es la quema de residuos. Entonces, desde que en los edificios se prohibió el uso de los incineradores para quemar la basura, entonces es algo que nosotros no podemos proclamar como una energía limpia, porque entonces significa quemar los residuos en otros lugares. Por lo tanto, eso hace que no sea un medio eficaz para la producción de energía. Los biocombustibles tienen un cierto rechazo dentro del sistema de la producción de combustibles por el hecho de que se generan a menor costo que los combustibles derivados del petróleo. Pero entonces se están incentivando el consumo de este tipo de combustibles para los automotores, para los camiones, es decir, que es lo que procede habitualmente de la quema de residuos de lo que son las cosechas. La energía solar. Esta sí es una energía que es limpia, proviene de los rayos del sol y entonces genera mediante celdas solares fotovoltaicas la energía eléctrica. Es muy conveniente en aquellos lugares en donde no llega la energía eléctrica mediante cables producidas por otro sistema. El impacto medioambiental que consideramos para cada uno de los procesos. En la energía solar tenemos que considerar grandes superficies de paneles solares para obtener un
un cierto volumen de energía útil y eso genera un impacto visual. En la energía eólica hay tanto impacto acústico por el ruido que producen las aspas y también porque mueren las aves. Es decir, que sobre todo esto se considera en los corredores que se establecen de migración de aves. Entonces allí es donde se producen mayor cantidad de muertes de aves porque chocan con estas aspas. Además, tengamos en cuenta que el ganado también sufre por el impacto acústico y también las comunicaciones, o sea que si hay un campo cercano en donde hay una vivienda con comunicaciones, van a sufrir entonces la interrupción por estos elementos en la comunicación, tanto de televisión como de radio. La biomasa sabemos que es entonces la quema de productos. Entonces eso produce emisiones de anhídrido carbónico y de humos. La energía geotérmica, que también consideramos, tiene un impacto visual en la producción de toda la planta y daños a la flora y fauna de sacar ese agua que viene del interior, que se transforma en vapor y que va a caer en forma de lluvia sobre entonces el ambiente. El mareo motriz y de las olas, entonces es un gran impacto medioambiental y un impacto visual. Y lo que es todos los residuos, entonces va a ser gran impacto sobre la atmósfera. Es decir, que las fuentes alternativas que nosotros disponemos hoy en día son la energía solar, la energía eólica y los biocombustibles para hacer funcionar no tanto la energía eléctrica, sino los automotores. En cuanto a la energía solar, tenemos que tener algún elemento que capte esa energía. Esos son los paneles solares. Y esa energía la podemos transformar para calentar agua o para calefacción o para generar energía eléctrica. Entonces tenemos esa celda que se ubica sobre lugares en donde accede el sol de la mejor manera, va a estar conectada entonces a un regulador y de allí a unas baterías que acumula el producido por esas celdas. Esta energía que se genera es una energía que tiene que ser transformada para pasar a la energía común que consumimos. Es decir, que de una energía alterna pasamos a una energía entonces continua, de tal manera entonces de provocar el funcionamiento de la casa y lo que excede del consumo pasarlo a lo que es el tendido nacional. Es decir, que lo que sobra del consumo se puede pasar al tendido nacional. De esta manera se está colaborando con el excedente a cubrir otros gastos.
Esas celdas entonces pueden ser instalaciones que son independientes para una casa propia, o bien que son parques que están conteniendo una cierta cantidad de celdas y que abastecen a toda una población. Entonces, eso hace que en el caso de que tengamos que abastecer toda una población, esa instalación entonces va a cubrir una cierta superficie que es grande y que entonces va a causar un cierto impacto visual, aparte de ocupar una zona que puede ser utilizada para otros medios. Entonces están todos estos parques, que son parques o huertos solares, en donde se concentran todos estos paneles que pueden dar entonces el servicio a una población entera. En nuestro país generalmente se utiliza más la provisión a una sola casa, es decir, que cada propietario en su campo tiene su panel y que entonces absorbe. También ocurre en la ciudad, o sea, hay edificios en altura que hoy en día tienen esos paneles solares en la azotea y que, por ejemplo, pueden dar esa energía a los sistemas comunes. Nosotros sabemos que los sistemas comunes en un edificio están dados por el ascensor, por la iluminación en palier, por la iluminación de escaleras. Entonces, podemos colocar estos paneles en la azotea del edificio y podemos dotar de energía limpia entonces al edificio mediante este sistema. Hay edificios que lo tienen, no es una fábula, sino que es una cuestión que se está realizando, es decir, que hay edificios que tienen en su azotea los paneles para cubrir entonces la energía que se produce en los gastos comunes del edificio. Para el calentamiento de agua, o sea que nosotros podemos tener ese panel solar que calienta el agua, lo envía entonces a un tanque, que es entonces el de consumo, y de allí entonces va a la entrada del agua caliente o del agua fría, vuelve a calentarse al sistema. Entonces nosotros tenemos paneles solares, que ustedes lo van a ver esto bien en instalaciones 2, que es donde se estudian este tipo de instalaciones, y entonces van a tener que la energía solar calienta el agua, lo manda a ese tanque de reserva, y luego entonces se toma el agua caliente de la parte superior para el consumo, y cuando se va enfriando en la parte inferior, vuelve al sistema para calentarse. Entonces es un sistema muy usado en aquellos lugares en donde el sol pueda entonces brindar mayores beneficios. Es decir, recuerden ustedes que nuestro país tiene distintas zonas bioclimáticas. Entonces, nosotros en el norte tenemos mucho aprovechamiento del sol. En el sur tenemos mucho aprovechamiento de la función eólica.
Entonces tenemos que discernir en cada parte de nuestro país qué tipo de energía alternativa podemos usar. Estas son las instalaciones entonces para generar agua caliente que pueden estar formados por sistemas independientes. Esto ustedes en alguna casa de construcción pueden ver que esto se vende y que es el panel más el tanque de almacenamiento. Ese tanque de almacenamiento de agua caliente viene incluido entonces con el panel de absorción solar. Esto se usa mucho entonces en zonas rurales, en donde allí el gas proviene de tener entonces un cepelín para acumular el gas, o bien no hay gas y se abastecen con garrafas, entonces es conveniente utilizar este tipo de instalación para generar agua caliente. Por eso ustedes en cada proyecto, según donde estén ubicados, según el lugar donde van a hacer ese nuevo proyecto, van a tener que saber qué instalaciones son posibles para poder abastecer del confort necesario para los habitantes. Entonces contamos con el panel, que es el colector que absorbe los rayos solares y calienta el agua, un tanque de almacenamiento de esa agua caliente, y de allí sale al servicio, siempre por la parte superior, porque es la parte donde está el agua caliente. Luego va disminuyendo la temperatura hacia la base. De ahí entonces va a volver al colector para calentarse. Y también tenemos el tanque de reserva que administra entonces el agua faltante en el circuito y además el agua fría, entonces para el servicio. En un edificio, como les mencioné, pueden ser establecidos paneles solares en las azoteas, en los techos, y de tal manera de poder suministrar esa energía al sistema de funcionamiento del edificio. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes? Entonces, las ventajas es que solo se paga la instalación porque la energía es gratuita, es limpia, inagotable, fácil de mantenimiento, y los inconvenientes es que depende la zona. Es decir, que si nosotros estamos, como dijimos, en una zona en donde da mucho el sol o da poco el sol, entonces ahí tenemos que analizar cuál tipo de energía alternativa nos conviene instalar. Es difícil de almacenar, es decir, que el grupo de baterías que tenemos que tener es grande y sujeta a cambios legislativos. Eso es importante en cada provincia, cuál es el beneficio que otorgan los distintos gobiernos a la instalación de este tipo de energías. El impacto es grandes superficies de terreno, si nosotros queremos adoptarlos para una ciudad entera, para un pueblo entero, y el impacto visual que esto genera. La energía eólica es de otrora que existe porque cuando en los campos existía la extracción de agua mediante los molinos, estos
giraban las aspas y entonces extraían el agua. Quiere decir que eso es un antecedente de lo que es la energía eólica hoy en día. La energía eólica consta entonces de estos aerogeneradores que tienen entonces una entrada del viento, hace girar las aspas y eso produce entonces un movimiento que genera energía y que se acumula también en baterías. Eso entonces, el aerogenerador, que puede ser en un parque eólico para dar entonces energía a un sistema interconectado nacional, o para un pueblo, o para entonces uso particular. Entonces tiene cada poblador rural su aerogenerador. Entonces tiene un controlador de carga, posee un grupo de baterías, la energía que se genera es continua y debe pasar alternada para los electrodomésticos. El impacto ambiental, como les mencioné, es sobre todo visual, que vemos en el paisaje estos aerogeneradores, y sobre todo para las aves, que afectan entonces los corredores y sobre todo en la función acústica, porque generan ruidos que molestan al ganado y también las ondas perjudican a los sistemas de comunicación. Entonces, eso hace que también las ventajas es gratuita, limpia, inagotable. El inconveniente es la dispersión, es decir, que tenemos que ubicarlo en zonas donde el viento favorezca esa instalación. Depende de condiciones climáticas. Es difícil de almacenar, o sea que la capacidad de las baterías se hace muy grande y los aerogeneradores necesitan service. Es decir, que en nuestro país se están instalando y se han instalado muchas torres de este tipo, pero necesitan mantenimiento, sobre todo si son importados. Y eso hace que la vida útil sea aproximadamente de 20 años. Es decir, que a los 20 años ya ese aerogenerador caduca. El impacto ambiental es el ruido del giro del motor, el impacto visual, como vimos en el paisaje, interfiere en transmisiones de TV y radio para los pobladores y es el impacto contra las aves. Bien, estos son entonces las distintas opciones que tenemos dentro de lo que es las energías renovables y que pueden ser utilizables en distintos puntos de nuestro país. Tenemos que adecuar entonces el uso a las distintas zonas para ver cuál es la más conveniente. Recuerden que en los edificios entonces de la ciudad puede ser utilizada la energía solar para compensar ciertos gastos del edificio. Bien. No creo que haya muchas preguntas sobre esto por ahora, pero entonces pasamos a Patricia, que les va a dar lo del tanque de reserva y que tengan atención en esto
porque es entonces una parte del trabajo práctico que ustedes tienen que realizar. ¿De acuerdo? Bien. Ahí Gracias. pasamos a eso. Vamos a darlo de Saludos a continuado. todos, chicos. Dale, Luego, saludos, Nila. Nila. Lo damos de Saludos, continuado, así ya chicos. terminamos y pueden pasar a la práctica. Bien. Saludos. Bien, ¿ahí lo ven? Supongo que sí. Bueno. Sí, se ve, Patricia. Gracias. Por encima no veo, ni siquiera veo el chat de acá de cosas. Se me puso la doble presentación, no veo nada. Bueno, la parte del tanque de reserva y tanque de bombeo. Es poquito lo que tienen que hacer, no es muy complicado, y es lo que tienen que hacer para completar la parte del edificio que ustedes tienen de lo que es instalación sanitaria, ¿sí? Esto que ven acá, ya estuvieron viendo algo en la parte de teoría, simplemente un mínimo recordatorio, que ustedes tienen una cierta presión disponible en la red, ¿sí? Esa presión está dada por o la altura del tanque de distribución, que nosotros, por ejemplo, acá en Bahía la tenemos en el Parque Independencia, ¿sí? Hay una, o por energía transferida por bombeo. Nosotros en Bahía, en el caso nuestro, por ejemplo, todo lo que está por encima del nivel de ese tanque que está en el Parque Independencia, lo reciben por bombeo. La zona norte alta de Bahía Blanca recibe agua por bombeo, ¿sí? Entonces, en función de qué tipo de llegada tiene cada domicilio de ese agua, ya sea por bombeo o por la altura del tanque, es el tipo de presión que puede llegar a tener. Esa presión, si nosotros hablamos de nivel estático, ¿sí? Si no hay movimiento del agua, o sea, no hay consumo de agua, ese nivel, por vasos comunicantes, ¿sí? No lo vieron mucho ustedes en la carrera, pero tendrían el mismo nivel que ese tanque que les está distribuyendo, digamos, a la ciudad, ¿sí? Que es esto que está acá. Pero obviamente el hecho de que haya consumos entre medio del camino y que la fricción que tiene a través de la cañería hace que ese nivel vaya bajando, ¿sí? Que puede variar entre un mínimo y un máximo. Por eso a ese lo llamamos el nivel piezométrico, ¿sí? Que es cuando hay consumo, el agua circula y hay pérdidas por fricción. Entonces se genera como una línea de caída. Entonces tenemos un nivel de presión menor, ¿sí? Si nuestra provisión es directa, la podemos hacer solo si los artefactos están a menos de 5 metros, ¿sí? Podríamos hacer una provisión directa que solo dependa del nivel de presión de la calle. Si los artefactos están a más de 5 metros, el tanque de reserva es obligatorio, ¿sí? Es lo que ustedes estuvieron previendo en sus viviendas, ¿sí? ¿Qué hicieron? Tenían una vivienda, tenían un tanque de reserva elevado, ¿sí? Y ustedes llevaban el agua desde la calle a ese tanque de reserva y a partir de ahí lo distribuyen a sus artefactos interiores, ¿sí? El nivel de presión mínimo tiene que ser mayor a 8. Y si hay artefactos por encima del nivel máximo, si este nivel máximo que es el que te brinda, nivel máximo que te brinda la red, que es el caso de los edificios, que es lo que vamos a analizar ahora, es obligatorio tener un tanque de reserva acá arriba y un tanque de bombeo acá abajo, ¿sí? Este caso es lo que vamos a analizar ahora. Entonces, hablábamos de la distribución de agua, que podía ser directa, si teníamos artefactos a menos de 5 metros, o indirecta. En el caso de la indirecta es con tanque de reserva, ¿sí? Ese tanque de reserva puede estar alimentado de manera directa, que es nuestro caso de las viviendas, ¿sí? O sea, nosotros con la presión de calle alimentamos directamente el tanque de reserva de la vivienda, ¿sí? Y de ahí distribuimos a la casa. Este es nuestro caso para las viviendas. O con tanque de reserva con bombeo, que es lo que vamos a analizar ahora para el edificio, ¿sí?
Esto es simplemente un pequeño repaso. Cuando hablamos de tanque de reserva en el edificio, es el que está arriba del todo en la azotea, ¿sí? Es el que reserva el agua para luego hacer la distribución, ¿sí?, en los distintos departamentos. ¿Está? Y tiene que ver con la cantidad de agua para consumo diario. Mediante cañerías de bajada alimentamos los recintos. Ustedes van a tener que ubicar las cañerías de bajada, aunque no calculen esos diámetros, ¿sí? Vamos a calcular otros 2 diámetros, pero que son más sencillos. Acá simplemente un recordatorio de lo que ya vieron y que tienen en teoría sobre las ubicaciones, ¿sí? Mínimo 0,60 de la medianera, lo mismo se aplicaba para el caso de la vivienda, o en este caso ya es un tanque doble porque es de mayor dimensión para el edificio, pero con las mismas consideraciones. Acá tienen algunos ejemplos en corte, ¿sí? Para una vivienda unifamiliar, que quizás a veces puede llegar a tener, ahora les vamos a mostrar en la página siguiente, con 2 bajadas, bueno, pero acá tiene una, ¿sí? Una muestra de cómo sería, digamos, el corte. Este es un tanque que está sellado, ¿sí? Por eso tiene específicamente esta ventilación también ahí. Acá tienen el ingreso, que siempre es por la parte superior, con el flotante, y acá tienen la descarga, y en el interior tiene cierta pendiente para que esto pueda descargar correctamente. Cuando hablamos de tanques de reserva de más cantidad que 4.000 litros, ya deben ser subdivididos los tanques, ¿sí? Y acá tenemos las bajadas con un puente y un colector para poder hacer las distintas bajadas del edificio. Este sería un tanque de reserva de hasta 4.000 litros para lo que es una vivienda, como el caso de ustedes de las viviendas, ¿sí? Donde ustedes tienen una válvula de limpieza, una llave de paso a la salida general, ¿sí? Y acá hay otra llave de paso para cada una de las bajadas. Por ejemplo, que tengan una bajada de agua indirecta y una bajada para el calefón o termotanque, ¿sí? Esta sería la indicación. Y acá está la subida a la parte superior, ¿está? Todo esto está en el PDF, ya está subido en el Moodle el PDF sobre este tema. Bien, lo que hablábamos recién era el tanque de reserva, el que está allá arriba, ¿sí? Y ahora acá tenemos lo que es el tanque de bombeo, ¿sí? El tanque de bombeo está abajo, en planta baja. Puede estar en planta baja o hasta en un subsuelo. Y otra vez tiene ciertas condiciones que se trata de cumplir para que sea correcto su funcionamiento. Se puede adosar a una pared propia, no a la medianera, siempre la medianera mínimo 50 centímetros, pero no es lo más conveniente. Siempre es conveniente que alrededor tengamos espacio por si hay alguna pinchadura, algún inconveniente que tengamos que resolver. Bien, esto también lo hablaron en teoría sobre el tema de las cargas mínimas, ¿sí? La carga mínima está dada por la altura, ¿sí? O sea, la diferencia de altura desde la descarga inferior del tanque de reserva hasta el primer artefacto más alto que debe alimentar, ¿sí? Entonces, nuestro primer artefacto más alto que debe alimentar siempre va a ser una ducha, y va a ser, o sea, la roseta de la ducha, y va a ser la del último piso, ¿sí? En el caso de los edificios habíamos dicho que este mínimo tiene que ser 4 metros. Esto es importante después para la altura total, ¿sí?, que va a tener este tanque respecto del tanque de bombeo y la cañería que va a vincular a ambos, ¿sí? Por eso es importante que tengan en consideración estos 4 metros. En la vivienda unifamiliar hablábamos de que era 2,50 metros, ¿sí?, desde la ducha hasta la base del tanque. Bien. Por otro lado, cargas máximas, esas son las mínimas, ¿sí? Pero después tenemos las máximas, significa que no puede haber una diferencia de altura mayor a 45 metros, porque rompería la cañería, ¿sí? La presión es tan fuerte, que podría provocar inconvenientes en los artefactos que alimentan, ¿sí? Con lo cual, no es el caso del edificio de ustedes, pero sepan que si hay un edificio que tiene más de 45 metros, no puede haber un único tanque de reserva, ¿sí? Se deberá colocar un tanque intermedio o una válvula reductora de presión, ¿sí? Entonces, si el edificio supera esos 45 metros de altura, ¿sí?, desde donde está el tanque hasta donde el último artefacto que tenga que alimentar, entonces no se puede poner ese único tanque. Esa es la carga máxima. Bien, esto es lo que tienen que hacer en el trabajo práctico, ¿sí? Estos son los distintos pasos. Vamos a ver en detalle cada uno y son bastante sencillos.
Ubicar artefactos que necesiten agua fría y caliente para definir la ubicación de bajadas de agua en cada departamento. Ustedes el edificio que tienen lo tienen que analizar y más allá de que no calculen la bajada, ¿sí?, que es lo que está indicado acá abajo, tienen que ubicar esas bajadas y enumerarlas tal cual les mostró Nilda para el trabajo práctico del edificio, ¿sí? Luego, determinar las capacidades del tanque de reserva y tanque de bombeo, ¿sí? Todo esto del 1 al 5 lo tienen que realizar en el trabajo práctico del edificio. Determinar las capacidades del tanque de reserva y el tanque de bombeo. También se le llama cisterna al tanque de bombeo, ¿sí? Por las dudas, sépanlo. Creo que les va a ser más sencillo considerarlo como tanque de bombeo, porque es el que está la bomba abajo, es un tanque que acumula agua, pero que tiene la bomba abajo para bombearla hacia arriba, ¿sí? Al tanque de reserva, que es el que reserva el agua para poder tener suficiente agua para el consumo de los departamentos, ¿sí? Estos los tendrán que ubicar también en su edificio. Luego vamos a obtener el diámetro de cañería de alimentación al tanque de bombeo. Un segundito. A ver si puedo sacar esto. Un segundo, chicos, ¿eh? Bueno, vamos para atrás. Diámetro cañería de alimentación a tanque de bombeo, ¿sí? Entonces, este diámetro, lo que está hablando es cañería de alimentación, ¿sí? O sea, estamos alimentando desde la red al tanque que está en planta baja, ¿sí? Ese diámetro lo vamos a calcular. Es distinto del de la cañería de impulsión, ¿sí? Impulsión estamos hablando que desde la bomba estamos impulsando ese agua hacia el tanque de reserva que está elevado arriba del todo en la azotea, ¿sí? Son dos diámetros distintos que vamos a calcular. Y elección de la bomba de impulsión, vamos a calcular, digamos, los HP que necesitamos para dicha bomba. Para terminar de calcular toda esta instalación, lo que correspondería es calcular dimensionar la cañería de bajada, el colector y los ruptores de vacío. Los ruptores de vacío son también caños que tienen un determinado diámetro y que se colocan en las bajadas de los artefactos peligrosos. Todo esto también se puede hacer, ¿sí? Ustedes no se los vamos a pedir calcular, en la teoría está y se puede hacer muy sencillamente. Bien. Acá tenemos entonces, en definitiva, lo que estábamos hablando, ¿sí? Esto es como un esquema de lo que sería el edificio, ¿sí? Ustedes acá tienen, esto es agrandado, no se ve muy bien, pero bueno, era la única imagen que conseguí, es el tanque de bombeo que está abajo en planta baja, ¿sí? Ese tanque de bombeo en su parte superior va a tener el ingreso de agua, ¿sí? En la parte inferior tiene una salida con una válvula de limpieza, tiene una válvula exclusa, se conecta con la bomba y esa bomba va a impulsar el agua, desde acá lo va a impulsar y esa cañería continúa y va a alimentar a la parte superior del tanque de reserva, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del diámetro de la alimentación, es este diámetro que está acá, viene desde la red hasta el tanque de bombeo. Cuando hablamos del diámetro de impulsión, es este que está acá, viene desde el tanque de bombeo hasta el tanque de reserva de arriba, ¿sí? Esos dos diámetros los vamos a obtener. Este es el colector o puente de empalme y estas son las bajadas, que aunque ustedes no las van a calcular, fíjense que están enumeradas y acá están indicadas qué tipo de grupos sanitarios está alimentando cada una de esas bajadas. Planta baja, primer piso, segundo piso. Vuelvo a insistir, esto no lo van a calcular completo, sí vamos a obtener estos diámetros y vamos a obtener los HP de la bomba. Y los diámetros también y las dimensiones de los tanques. De acuerdo a los artefactos, ubicar las bajadas de agua en cada departamento. Este era el punto 1. Después, la capacidad de los tanques se calculan en función de la reserva total diaria. Es función del consumo de agua diaria de un edificio. Y lo calculamos con los consumos tipificados en la tabla número 1. ¿Sí? Acá tenemos la tabla número 1. ¿Qué opciones tenemos acá? ¿Sí? En esta parte de acá
lo que están viendo es lo que tenemos que alimentar, ¿sí? Entonces tenemos que analizar qué es lo que estamos alimentando, qué tipo de grupo sanitario estamos alimentando, para analizar cuál corresponde de estas opciones. Y acá es cómo se distribuye ese agua, ¿sí? Entonces, no es lo mismo la reserva de agua que necesitamos si la alimentación es directa que si la alimentación es directa a través de tanque de reserva o indirecta a través de tanque de reserva, ¿sí? Entonces, estas son las diferenciaciones. En el caso nuestro del edificio, ¿qué habíamos dicho? Que nosotros tenemos una alimentación indirecta a tanque de reserva. Significa que tengo, ¿sí? O sea, yo no estoy alimentando con la presión de calle directamente al tanque de reserva. Estoy metiendo en el medio un tanque de bombeo, ¿sí? Para poder llegar al tanque de reserva. O sea, que nosotros tenemos que analizar esta parte. Luego en el edificio tendremos que ver si lo que se está alimentando, ¿sí? Es una vivienda completa de estas características, ¿sí? ¿Qué significa? Si mi vivienda tiene un baño principal, un baño de servicio, una pileta de cocina, una pileta de lavar y un lavarropa, ¿sí? Si esa vivienda no supera, no tiene más cosas que esto que está indicado acá, yo analizo los 600 litros. Si, por ejemplo, esa vivienda, aparte de esto, tiene un baño más, ¿sí? Bueno, entonces tengo que agregarle esto que está indicado acá, ¿sí? ¿Se entiende? Y luego, si por ejemplo tengo locales comerciales o algún otro tipo de uso dentro de ese edificio, por ejemplo, si analizáramos un edificio que solo tiene oficinas, no tiene viviendas, y bueno, tendremos que analizar esas oficinas, qué tipo de servicio tiene, y por esos servicios considerar esta cantidad de litros para calcular la reserva total diaria, ¿sí? Entonces, en función de esto y de esto podemos analizar el edificio nuestro. ¿Qué condiciones mínimas deben cumplir los tanques que hablamos recién? ¿Sí? Nosotros vamos primero a calcular esa reserva total diaria y después vamos a analizar, en función de esa reserva total diaria, qué características deben tener los tanques. El volumen del tanque de bombeo debe ser mayor a 1/5 de la reserva total diaria. Y el del tanque de reserva debe ser como mínimo mayor a 1/3 de la reserva total diaria. La suma de ambos volúmenes debe ser mayor a la reserva total diaria, ¿sí? Estas condiciones se tienen que cumplir cuando elegimos los tamaños de los distintos tanques. ¿Qué pasa? Si el tanque de bombeo es excesivamente grande, nosotros hacemos cumplir esto, pero lo hacemos demasiado grande, la bomba va a estar funcionando constantemente. O sea, si hacemos muy grande el tanque de bombeo respecto del tanque de reserva, ¿sí? Porque decimos, bueno, el tanque de reserva no lo quiero hacer muy grande, pues está allá arriba, lo hago más grande el tanque de bombeo abajo, pero bueno, va a hacer que la bomba esté trabajando más tiempo, porque yo el agua la consumo de arriba, ¿sí? Entonces va a tener que estar constantemente alimentando a la reserva, ¿sí? Pero también el equilibrio es, si yo el tanque de reserva lo hago excesivamente grande, ese tanque es un peso bastante importante que se carga a toda la estructura del edificio, ¿sí? O sea, que yo hacer el tanque de reserva muy grande, y si es un edificio de mucha cantidad de departamentos y de varios pisos, va a ser una carga permanente que para el cálculo de la estructura del edificio va a hacer que se aumente, digamos, las dimensiones estructurales del edificio. Entonces hay que buscar un balance adecuado, ¿sí? Entre esas dos dimensiones, que no es exacta la dimensión de cada uno, ¿sí? Para poder cumplir con todos estos requisitos. El diámetro de la cañería de alimentación al tanque de bombeo, o que también se llama cisterna, ¿sí? Lo que voy a hacer es el caudal necesario para llenar el tanque de reserva en el tiempo estimado, ¿sí? Significa, yo tengo que decir, tengo que llenar un volumen de una determinada cantidad de litros, ¿sí? Ese volumen lo quiero llenar en un determinado tiempo, ¿está? Entonces, volumen en litros dividido tiempo en horas, que también después lo podemos pasar en segundos, ¿sí? Esa división es a lo que nosotros llamamos caudal, ¿sí? Lo necesitamos como dato A para poder entrar a una tabla y obtener el diámetro. ¿Bien? Entonces es
caudal, ¿sí? El volumen del tanque de reserva que tengo arriba, ¿sí? Que es la cantidad de litros con lo que yo quiero llenar con respecto al tiempo de llenado. Lo otro que tenemos que analizar es, para la alimentación, es en qué ubicación está ese tanque de bombeo, ¿sí? Porque yo necesito saber qué presión tengo disponible para ingresar esa tabla. Caudal era uno y presión es el otro. ¿Está? PD es la presión disponible. Nivel de presión mínima es el que me da la calle, ¿sí? Presión de la vereda, que brinda la red. Vamos a considerar que supuestamente es el compromiso de nuestro servidor de agua ABSA en nuestra ciudad o en cualquier ciudad. Tendrán que averiguar en las distintas ciudades, si en algún momento se mudan, cuál es la presión mínima garantizada por el servicio, ¿sí? Pero en este caso es 8 metros, ¿está? Si yo esos 8 metros, ¿sí? Recuerden, esto es el nivel de presión que tengo, ¿sí? Cuando yo digo que tengo 8 metros de presión, lo que estoy diciendo es como si yo tuviera un tanque acá arriba a 8 metros que me está alargando el agua a mi nivel de piso, ¿sí? Con eso hablamos de 8 metros de presión. Entonces, esa presión, ¿sí? Volvemos a decir, es 8 metros de presión. Si el tanque está abajo, más abajo de mi nivel de vereda, esa presión es mayor o menor. No leo el chat, así que alguno que lo diga en voz alta. Mayor. A ver si puedo poner para qué. Mayor. Si puedo poner para ver el chat. A ver. Acá arriba lo veo. Bien. Mayor. ¿Sí? Veo que ya están todos dormidos. Bueno. Mayor. Si esto está por arriba, ¿sí? Significa que yo lo que bajo, tengo que volver a subir un cachito. Entonces, si está por arriba de mi nivel de vereda, yo tengo que restarle el desnivel que hay entre la vereda y el orificio de entrada a la cisterna, ¿sí? Bien, teníamos dato A, caudal, y dato B, presión disponible. Con esos dos valores yo puedo entrar en tabla y obtengo el diámetro de la cañería de la alimentación de la cisterna, ¿sí? La presión es esa que obtuve recién, que está en metros, ¿sí? Y después tengo que tener el gasto, el caudal o gasto, ¿sí? En litros por segundo. Tengan cuidado con las unidades, ¿sí? Que son estos valores que tengo acá en el medio, ¿sí? Entonces yo entro con la presión, busco el caudal que necesito, voy para arriba y obtengo el diámetro que tengo que tener de esa conexión. Si el diámetro de la conexión es mayor a 0,32, hay que hacer un sifón invertido, ¿sí? O colocar una válvula de retención para evitar, porque cuando el diámetro es tan grande, se asume que estamos como quitando mayor cantidad de agua de la red y podríamos afectar a nuestros vecinos, ¿sí? Entonces, para evitar eso, se hace ese sifón invertido, que cuando la presión baje en la red, no estemos permitiendo que todos los vecinos puedan tener, digamos, presión de agua suficiente. Bien. Ese era un diámetro. Ahora tenemos que calcular el de impulsión al tanque de reserva. En este caso lo que hacemos es limitar la velocidad, ¿sí? Nosotros lo que definimos es, bueno, la velocidad máxima que sea 1,5. Después ustedes pueden variar la velocidad si ven que el diámetro les da muy grande, muy chico, o quieren acercarse a algún otro diámetro porque les conviene, etc. Pueden variar, pero no pueden superar el 1,5 metros por segundo, porque eso ya genera como movimientos en la cañería y genera ruidos, ¿sí? Entonces, con el caudal dividido la sección, tenemos es la fórmula de velocidad, ¿sí? Lo que hacemos es despejar sección de esta fórmula de velocidad, ¿sí? Q es el caudal, B es la velocidad y S es la sección en área, ¿sí? Entonces, lo que queremos es obtener cuál es la sección del diámetro
de esa cañería de impulsión, ¿sí? Entonces, el caudal dividido esa velocidad que nosotros le imponemos, que no puede ser mayor a 1,5, pero podemos adoptar un valor menor, ¿sí? Vamos a obtener una sección, y buscando esa sección de este lado, podemos obtener el diámetro que necesitamos para esa cañería de impulsión. Y finalmente la elección de la bomba. Lo que habíamos hablado era, teníamos ese caudal que teníamos que impulsar, ¿sí? Que era el volumen del tanque de reserva dividido el tiempo de llenado, ¿sí? Ese tiempo de llenado lo vamos a tratar de obtener entre 1 y 4 horas, es lo que se considera razonable para un edificio, ¿sí? Con eso obtenemos el caudal. Y luego tenemos el otro dato para entrar a esa tabla, es la altura, ¿sí? La altura manométrica. Esta altura es una altura geométrica más una altura equivalente. Vieron que en todas las instalaciones nosotros siempre estamos hablando de pérdidas que tenemos por transporte a través de la cañería, y esas pérdidas siempre se terminan transformando como en una longitud equivalente. Acá es lo mismo. Son pérdidas por fricción, y en este caso se los vamos a imponer directamente, consideren 15 metros. Ahí depende del material de la cañería, los fabricantes de ese material, de esas cañerías, les proveen tablas para poder calcular ese tipo de pérdidas, ¿sí? Que van a tener en las distintas cañerías, y lo pueden calcular de manera más exacta. A los efectos del práctico vamos a tomar 15 metros. Y la altura geométrica es desde la bomba hasta el tanque de reserva, ¿sí? O sea, desde la salida de la bomba, de abajo del tanque de bombeo, hasta el tanque de reserva. Obviamente que pueden tener tramos horizontales y verticales, tienen que considerar todo, ¿sí? Y considerar hasta el ingreso al tanque de reserva. Por eso era importante que ustedes consideraran esos 4 metros que vimos al principio, que tienen que tener de presión mínima hasta el último piso, ¿sí? Entonces, con esos datos yo puedo entrar, con el dato A, caudal, y el C, puedo elegir la bomba, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver un ejemplo aplicado, ¿sí? Ustedes tienen ahí en el PDF del Moodle, tienen el edificio, este edificio que está acá, ¿sí? Entonces, yo lo que les voy a pedir, agarren una calculadora, un lapicito, se lo escriben, tienen esta tabla y tienen este edificio, que es una planta baja más 9 pisos, ¿sí? Y en función de esa tabla, calculen la reserva total diaria de este edificio, ¿sí? Calculen la reserva total diaria de este edificio que está ahí en el PDF, que tiene planta baja y 9 pisos. Fíjense que hay viviendas, hay locales. Y calculen el tanque de reserva y el tanque de bombeo, ¿sí? Y vamos a hacer una votación. ¿Se ve el número? Se pueden meter en menti.com y pueden seleccionar cuál de esas 3 variantes consideran que para ese edificio es el que corresponde.
Perdón, Patricia, ¿dónde está la tabla para mirar? Porque no la encuentro. Ahí voy. ¿Ahí la ven? Ah, sí. Claro, eso es lo que subieron ahora al Moodle, decís. Sí, esto está subido en PDF. Ah, bien, gracias. Está en la parte del trabajo práctico de sanitaria. Ayer se lo subí. Ah, con razón, claro. Gracias. No está en teoría, digamos. Está en el, debajo de la parte, dice cálculo TR y TV. Fíjense ahí. Bien, ¿Eh? gracias.